Bienvenidos queridos estudiantes nuevamente a la aula virtual. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a trabajar la parte operativa de lo que es activos fijos, la aplicación del método de la línea recta. Vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. La empresa Yo Si Puedo SRL compra un equipo de computación marca Lenovo según factura número 458 en bolivianos 7.000 de la empresa Digital SRL en fecha 22 de julio del 2015. Cancelando con cheque número 1001 del Banco Visa S.A. Primer dato. Segundo dato. El valor residual ha sido estimado en 10%. Tercero. Vamos a aplicar lo que corresponde al artículo 22 del Decreto Supremo 24051, lo que respecta a depreciaciones del activo fijo, que indica lo siguiente. Los bienes del activo fijo comenzarán a depreciarse impositivamente desde el momento en que se inicie su utilización y uso. El primer año el monto de la depreciación será igual a la cantidad total que le corresponda por una gestión completa dividido entre 12 y multiplicada por la cantidad de meses que median desde el inicio de su utilización y uso hasta el final de la gestión fiscal. El mes inicial en todos los casos se tomará como mes completo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a aplicar por duodécimas en el primer año, tomando en cuenta que la adquisición ha sido el 22 de julio del 2015. Y además que vamos a tomar el mes inicial en todos los casos se tomará como mes completo. Es decir, a pesar que se ha comprado el 22 de julio, podemos tomar todo el mes de julio como mes completo. Muy bien. ¿Qué se pide? Debemos efectuar el cuadro de actualización y depreciación por los años de vida útil del bien, efectuar los registros contables correspondientes y su exposición en estados financieros. Tenemos las UFBs que nos han facilitado de la fecha de compra, cierre al 15, cierre al 16, cierre al 17, cierre al 18 y cierre al 19. Ahora, ¿cuál es el primer paso que vamos a dar? La primera situación que se nos va a presentar es analizar el tiempo que ha transcurrido de la fecha de adquisición hasta el cierre. Nosotros hemos adquirido el 22 de julio. 22 de julio de 2015. Aquí vamos a tener agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, y tomando en cuenta lo que nos dice este artículo, nos dice el primer mes deberá tomarse como mes completo. Por lo tanto, ¿cuántos meses han transcurrido? En total han transcurrido 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, el primer año, ¿cuántos meses voy a depreciar? Voy a depreciar por 6 meses, tomando en cuenta el mes de la adquisición y puesta en funcionamiento como mes completo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el primer año, el 2015, al cierre del 2015, voy a aplicar una depreciación por 6 meses. Muy bien. Ahora, con esta información, primero vamos a hacer el registro de la compra. El bien de uso tiene un valor de bolivianos 7.000. Por lo tanto, vamos a decir un comprobante de diario egreso 01 el 22 de julio 2015. Tenemos la cuenta equipo de computación. Vamos a tener su crédito fiscal IVA porque es una compra con factura y vamos a pagar con banco. En total se ha pagado bolivianos 7.000. El 87% de 7.000 va a ir al valor neto del bien y su 13% por el 13% para el impuesto. Se cumple la partida doble y la glosa nos va a decir
FT 458 Digital SRL compra un equipo de computación marca Lenovo, cancelado con cheque número 1001 del Banco Visa S.A. A nosotros, una vez que hemos hecho este registro, ¿qué es lo que nos va a interesar de esta información? Nos va a interesar este dato. ¿Cuánto es el valor neto del activo fijo que estamos adquiriendo? En este caso es de bolivianos 6.090. Este dato lo vamos a utilizar en el cuadro de depreciación, entonces vamos a ir armando nuestro cuadro respectivo. Primer cuadro que vamos a trabajar al 31 de diciembre de 2015, cuadro de actualización y depreciación de equipo de computación. Vamos a primero manejar los datos. ¿Qué datos necesito para la actualización? Las UFBs del 22 de julio y del 31 de diciembre. Ya tenemos estos datos. ¿Cuál es el importe neto? El importe neto son los 6.090. Entonces colocamos 6.090. IBR, complicado. Índice de valor residual, más clarito. En la propuesta, ¿qué dice? El valor residual ha sido estimado en 10%, por lo tanto va a ser el 10%. IM, que van a ser los meses. En este caso, según el análisis que hemos hecho, nuestro primer año, la gestión 2015, corresponde a 6 meses. Por lo tanto, M va a ser igual a 6. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar en nuestra tabla. Primera columna dice detalle. Ahí vamos a especificar, podemos colocar el dato de la factura, el tipo de equipo, en este caso es una Core i5, una marca Lenovo. ¿Qué fecha ha ingresado? Ha ingresado el 22 de julio del 2015. ¿Cuál es el importe que tiene? El importe neto, 6.090. Muy bien. ¿Listo? Ahora, vamos a determinar el factor de actualización. El factor de actualización va a ser simplemente el dividir la UFB final dividido entre la UFB inicial, todo eso menos 1. Y ya tenemos el índice de actualización, el factor de actualización. Ahora, ¿qué nos dice? Siguiente columna, monto de actualización. Va a ser igual a la multiplicación del importe por el factor de actualización. Entonces decimos redondear para evitar que los decimales no genere distorsiones. Importe por factor de actualización. Punto y coma, voy a redondear a 2 decimales y cierro paréntesis. Listo, ya tengo la actualización del valor del activo fijo. Ahora, monto actualizado. Dice la sumatoria D va a ser igual a la suma de A más el resultado de C. Entonces decimos A más C. Y ese es mi monto actualizado. Ahora, dice valor residual 10%. ¿10% de qué? Del valor del bien actualizado. Dice multiplicar D por el índice del valor residual. Entonces, vamos a decir esto por el 10%. Muy bien. Entonces, ya he determinado el valor residual. ¿Y qué es el valor residual? Es el valor de recuperación, es el valor que va a quedar en libros una vez que se concluya la depreciación en los años de vida útil que tiene el bien. ¿De acuerdo? Ahora, importe a depreciar. ¿Qué va a ser? La diferencia de la columna D, que es el monto actualizado,
menos la columna E, que es el valor residual. Entonces digo la columna D menos el valor residual. Entonces, el importe a depreciar va a ser al monto actualizado del bien, le voy a restar su valor residual y la diferencia sobre este importe voy a calcular la depreciación. Siguiente columna, G, dice depreciación acumulada anterior. Como es el primer año, no hay depreciaciones anteriores, por lo tanto en este primer año va a ser 0. Factor de actualización va a ser el mismo que hemos calculado acá. Vamos a jalar ese monto. Y monto de actualización va a ser la multiplicación de G por H. En este caso nos va a dar 0. Índice de depreciación. Si hablamos de equipo de computación, según el Decreto Supremo 24051, la vida útil de un equipo de computación es de 4 años. Por lo tanto, su índice de depreciación es del 25%. Pasamos a la siguiente columna. Debemos calcular la depreciación. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de la depreciación? Dice, abrimos paréntesis, dice la columna F. El importe a depreciar. Muy bien, el importe a depreciar por J, el índice de depreciación. Cierro paréntesis, me dice divida entre 12. Divido entre 12 y multiplique por los meses que corresponde de depreciación. En este caso M es 6. Entonces multiplico por 6. Y esta va a ser la depreciación de nuestro primer año de la gestión 2015. Siguiente columna, depreciación acumulada. Dice sumar la columna G más la columna K. La columna G más la columna K. Entonces digo G más K. ¿Cuánto es la depreciación acumulada? 695.89. Finalmente nos dice determina el valor neto del bien, que simplemente va a ser la diferencia entre la columna D menos la columna L. El monto actualizado menos el total de la depreciación acumulada. Y al cierre del 2015 el valor neto de nuestro bien ha disminuido a 5.489.77. De tal manera, una vez que concluye el trabajo de esta planilla de cuadro de actualización y depreciación de equipo de computación, con la información obtenida voy a proceder a hacer los registros contables. ¿Y qué debo registrar? Debo registrar la actualización, que están pintados con verde, y debo registrar la depreciación del ejercicio, que está pintado con color celeste. En el primer caso solamente vamos a hacer dos registros, que es la actualización del bien y la depreciación, porque no teníamos depreciación acumulada anterior. Pero sí en los siguientes ejercicios vamos a tener una depreciación acumulada. Muy bien. Ahora, vamos a hacer los registros contables. Muy bien. Nos vamos a comprobantes. Tengo el primer registro, que es de la compra. Ahora me dice la actualización. Como no hay movimiento de dinero, va a ser un comprobante de diario traspaso 01. ¿A qué fecha? Va a ser al 31 de diciembre del 2015. ¿Y qué es lo primero que voy a actualizar? El valor del bien. Su actualización es 95.66. Entonces vamos a decir equipo de computación contra el ajuste que más se ve, el AITB. ¿Por cuánto? 95.66. Glosa actualización al 31 de diciembre de 2015. Y ha hecho el primer registro.
la actualización. Y no se olviden el eslogan: primero actualizo, luego deprecio. Entonces ese es el orden. Ahora, ¿hay actualización para depreciación acumulada? No, porque no teníamos anterior. Solamente nos queda el registro de la depreciación. Entonces pasamos al siguiente registro. Igual va a ser en un comprobante de diario traspaso. Número 02 en este caso. 31 de diciembre de 2015. Entonces vamos a decir: depreciación equipo de computación contra depreciación acumulada equipo de computación. ¿Cuánto? La depreciación que hemos calculado por los 6 meses es de 695.89. Su glosa: depreciación al 31 de diciembre de 2015. ¿Listo? Entonces el cuadro nos ha ayudado a determinar esos cálculos y vamos a proceder a la exposición en estados financieros. El equipo de computación, mediante el comprobante CDE 01, con el comprobante CDE 01, ¿cuánto es el valor que hemos registrado en libros? 6.090. Ahora, por su actualización, por el CDT 01, se va a incrementar su valor a 6.185.66 por efecto de la inflación, es decir, la aplicación de la actualización mediante la variación de las UFBs. ¿Qué pasa con la depreciación? La depreciación mediante el CDT 02 va a ser de 695.89. Y decíamos que la depreciación acumulada es una cuenta de activo regularizadora con signo negativo. ¿Cuál va a ser la exposición en estados financieros? Vamos a estar en el rubro del activo, subrubro activo no corriente, grupo activo fijo, y tenemos las cuentas operativas. Equipo de computación, su valor actualizado al cierre, menos la depreciación acumulada, en este caso los 695.89. ¿Cuál es el valor neto en libros? 5.489.77, que tiene que coincidir con su valor neto según la tabla, 5.489.77. De tal manera que el trabajo que hemos desarrollado hasta los registros contables ha sido correcto, coinciden, ¿verdad? Muy bien. Ese es el cierre de la gestión 2015.